curva PF, para los que estamos involucrados en el mantenimiento industrial, la confiabilidad o la inspección de activos, es ya un esquema conocido, es una representación esquemática de cómo se desarrolla un modo de falla a través de la exposición de algunos síntomas. Vamos a ver algo más de detalle más adelante, en esta, una introducción al tema. Este concepto de la curva PF fue presentado inicialmente en el informe de mantenimiento centrado en confiabilidad de los señores Knowland y Hepp, cuando hicieron su estudio ya por allá por 1978 sobre la confiabilidad y las tareas de mantenimiento y todo lo que fue el desarrollo del proceso de MCC en la industria aeronáutica. Es un concepto, digamos, que no es tan nuevo, pero que muchas veces tenemos ciertas confusiones en interpretarlo y en utilizarlo a nuestro favor. La curva PF tiene algunos criterios que lo fundamentan. Uno de esos es que hay muy poca o ninguna relación entre el tiempo de operación de un activo, es decir, el tiempo que un activo tiene operando, trabajando, la continuidad operacional, y la probabilidad de que éste falle. Es decir, las fallas, en la gran mayoría de los casos, son aleatorias, son fallas aleatorias, no tienen un patrón de tiempo específico, no hay un patrón de desgaste. Pueden diferir las estadísticas, pero en promedio entre 70 o 80% de las fallas se manifiestan de esta forma aleatoria. Eso hace necesario entonces que tengamos que analizar las fallas, interpretar el patrón de estos fenómenos para definir de alguna manera el tiempo que nos llevaría intervenir una maquinaria y el tiempo disponible para hacerlo de forma segura, anticipando los síntomas de las fallas que pueda desarrollar un determinado activo. Es bien sabido también que la mayoría de los modos de falla y en muchos tipos de maquinaria de diversos ámbitos, eléctrico, mecánico, operacionales, estructurales, siempre van a presentar síntomas tempranos antes de presentarse la falla funcional o la falla total del activo. Son síntomas tempranos que además son cuantificables y en una gran mayoría de casos estos síntomas son están estandarizados los valores considerados como buenos o malos para continuar la operación. Este es un punto importante a la hora de definir qué es bueno, qué es malo, el punto P, que es el punto F de esta curva PF. Es posible, entonces, analizando este patrón, los diversos síntomas que se presentan en estos modos de falla, predecir que va a ocurrir una falla ciertamente. Es importante saber esto. Podemos predecir que va a ocurrir una falla. Lo difícil, o más difícil, aunque no siempre imposible, es predecir cuándo esto va a ocurrir. Entonces, es un punto importante en la curva PF, que esto no es una cosa de adivinar o de determinar exactamente cuándo va a fallar un activo. Más importante es encontrar ese punto de advertencia temprano en lugar de encontrar el punto cuando va a fallar, viéndolo desde un enfoque proactivo, sacarle más provecho a esta situación. Entender que una falla es un proceso que encadena una serie de elementos y que no es un evento puntual. Cuando una falla ocurre es el producto final de muchas pequeñas cosas que vinieron ocurriendo, de pequeños detalles que se van encadenando y, valga la redundancia, desencadenan en un evento de falla. Esto es lo que hace posible que podamos establecer un patrón de desempeño y digamos, algún perfil en el desarrollo de ciertos modos de falla. Hay muchos conceptos del fenómeno falla, muchos conceptos incluso estandarizados: falla incipiente, falla potencial, falla funcional, falla crítica, falla catastrófica. Bien, pero a mí me gusta este concepto establecido por la metodología MCC o RCM, en que es un concepto proactivo. Establece que la falla es simplemente una condición insatisfactoria, una condición de operación o de funcionamiento insatisfactorio. Ese es un concepto proactivo que nos ayuda a determinar entonces los problemas de manera más temprana. Bien,
Veamos entonces esta curva PF en detalle. ¿Cuáles son los elementos que conforman esa curva PF? Bien. La curva PF entonces nosotros la vamos a reconocer como un gráfico de 2 dimensiones. Una curva característica que intenta reproducir o caracterizar el deterioro de un componente o de un sistema, de una máquina, en función de síntomas que se puedan ir detectando a lo largo del deterioro o de ese perfil de deterioro. La curva PF en su eje Y, su eje vertical, determina la condición del elemento, siendo así que mientras más arriba de la curva se considera una buena condición, una condición óptima del elemento, y mientras más abajo de esta línea vertical del eje Y se considera una condición de deterioro. Entonces, uno de los primeros elementos de la curva PF es el eje Y nos determina la condición del elemento evaluado sobre un determinado modo de falla y sus síntomas. Mientras más deteriorado o peor sea la condición, estaremos por debajo. Una condición más óptima, estaremos más hacia arriba de ese eje. Luego tenemos el eje horizontal, que establece el tiempo, está determinado en función de tiempo, pero también se podría determinar en función de ciclos de producción, ciclos de carga o unidades producidas. Por ejemplo, tantas unidades producidas pueden ser también categorizados. En el caso de maquinaria móvil puede ser determinado en función de kilometraje, de millas recorridas. En términos generales, se expresa en tiempo, cantidad de tiempo transcurrido. Entonces podemos ver que esto simplemente representa la condición de un ítem en función de un tiempo operacional. Ese tiempo operacional pueden ser horas, pueden ser ciclos, pueden ser años, pueden ser unidades de producción, puede ser kilometraje, distancia recorrida. Bien, condición en función del tiempo. Esta curva PF representa entonces el estado final de una falla, la condición final de una falla. No representa la vida útil. No confundamos esto con la vida útil de componentes o la vida útil de maquinaria, de activos. Simplemente representa el estado final de una falla. Y es que una falla tiene un momento en que comienza. Hay un instante en que esa falla se dan las condiciones para que el sistema, el activo, comience a desarrollar un defecto. Ese es típicamente un punto indeterminado, un punto en que es difícil saber cuándo comenzó esta falla. Bien, es lo que se llama una falla incipiente, podría decirse. Ciertamente, si ese deterioro continúa, llegamos a lo que se llama el punto P de la famosa curva PF. ¿Qué significa el punto P? La P es de potencial, significa la falla potencial. Ese punto P es el síntoma más temprano que indica la presencia de una falla. Si estamos monitoreando alguna variable que está vigilando un modo de falla particular en nuestra máquina, ese punto P, bueno, es la desviación de esa variable versus algún límite permisible versus algún límite normal establecido, que puede ser un límite estandarizado o un límite basado en condiciones particulares o en comportamiento histórico. Entonces, lo cierto es que el punto P es la condición de advertencia más temprana que tenemos sobre un determinado modo de falla. Si no se actúa y se continúa con el deterioro, si no tomamos previsiones para revertir este síntoma o para corregir el problema que está ocasionando ese síntoma, lo único que va a pasar es que esto va a incrementar su severidad, va a conducirse a un mayor deterioro, y un deterioro que no es lineal, sino acelerado. Y eso hará que aparezca el punto F. Se define entonces aquí la curva ya PF. ¿Qué significa el punto F? Bueno, el punto donde se alcanzó la falla funcional. Se pierde la función del sistema, del activo, dentro del contexto operacional. Esto no significa, el punto F no significa una falla catastrófica, que el equipo paró, que el equipo explotó, que el equipo se incendió. Todo depende de las expectativas que tengamos sobre la protección de nuestro activo y de la influencia que esto tenga en los costos, en la seguridad, en el ambiente. Bien.
Entonces, ese punto F es también un límite conocido, un límite cuantificable, ¿bien? Sobre un límite permisible de variables que estamos evaluando, que ya consideramos no cumple con la función preestablecida para ese activo. O sea, el tiempo transcurrido entre la detección inicial del síntoma, el síntoma temprano, que es el punto P, y esa falla funcional que ya impide que nuestro equipo siga operando en condiciones seguras o en condiciones de calidad, se determina intervalo PF. Ese tiempo transcurrido entre P y F, que es lo que se determina o se denomina el intervalo PF. Es nuestro periodo de advertencia. Todo nos ha venido hablando el activo a través de todo este tiempo, nos ha venido hablando de su condición, de cómo ha evolucionado su condición en función de ese síntoma de deterioro. Es lo que yo llamo también la oportunidad de hacer mantenimiento. Tenemos todo este tiempo entre P y F para intervenir el equipo, intervenir nuestro activo y revertir el problema. Evitar no la falla, sino evitar la consecuencia de la falla, básicamente. Mientras más grande, más largo sea este intervalo PF, obviamente tendremos más oportunidad de mantenimiento. Entonces esto puede variar dependiendo del tipo de máquina, dependiendo del modo de falla, del contexto operacional. Son muchas variables las que intervienen para que este intervalo PF sea largo o sea corto. Bien, determinar eso y que eso sea viable para hacer mantenimiento o no es parte de todo el análisis del proceso MSC que se debería practicar en los activos industriales. Bien, es clave entonces este intervalo PF para nosotros como mantenedores, como inspectores de equipos industriales. Ya les había comentado que es el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre una falla potencial y su decaimiento hasta convertirse en una falla funcional, así como lo establece el proceso de mantenimiento centrado en confiabilidad o MCC. Es representativa de un modo de falla. Esto no representa el deterioro del componente o el deterioro de la máquina o del sistema. Representa un modo de falla particular. Cómo se está deteriorando un equipo respecto a un modo de falla particular de ese equipo. Ese intervalo PF, como les decía, varía para distintos modos de falla y contextos operacionales y puede ser de minutos, horas, meses o incluso años de desarrollo de una falla, dependiendo de muchos factores asociados al tipo de máquina, a las operaciones y a los mecanismos de deterioro que estén involucrados en ese proceso. Es importante el intervalo PF porque las inspecciones que tenemos planificadas para ir detectando este punto P y su evolución en el tiempo, la frecuencia de esas inspecciones dependerá de ese intervalo PF. Obviamente las inspecciones tienen que tener un intervalo más corto que el intervalo PF. No tiene ningún sentido hacer inspecciones más largas que el intervalo PF. Bien. Típicamente se espera o se configuran que los intervalos de inspección deberían ser mínimo a la mitad del intervalo PF. Al inspeccionar la maquinaria a la mitad del intervalo PF, se supone que todavía nos queda un periodo importante antes de llegar al punto F para planificar las actividades de mantenimiento. Mientras más tiempo necesitemos para intervenir este activo, necesitaremos un intervalo PF mayor. Bien. Hay que preguntarse si estas actividades de inspección son factibles, tanto técnicamente como económicamente. Partiendo del hecho de que esto es así, de que se corrobora que la actividad predictiva, la inspección, es factible, tomaremos entonces nuestras acciones de inspección. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras en este establecimiento del intervalo PF o de establecer la curva PF es que ese punto P debe
debe ser claramente identificado, no puede ser genérico, debe ser correspondido con un síntoma claro que nos avise sobre un modo de falla particular. Estamos monitoreando transformadores, por ejemplo. ¿Cuáles son los modos de falla que desarrolla ese transformador? Y cuáles serían los síntomas de cada uno de esos modos de falla. Y esos síntomas son los que vamos a inspeccionar, son los que vamos a evaluar con el tiempo sistemáticamente, y esos síntomas también nos van a llevar a determinar una técnica de inspección o una tecnología de inspección adecuada. ¿Bien? Por lo tanto, es importante tener claridad sobre los síntomas, sobre cuál es el síntoma específico que va a desarrollar un determinado modo de falla, y eso nos ayudará entonces a nosotros a determinar dónde va a estar ubicado ese punto P en nuestro proceso de inspección. Ese intervalo PF debe ser consistente, porque podría ser que, como vemos en esta gráfica, el punto P se presenta, pero en algunas veces el intervalo PF tiene una duración, y en otras veces el intervalo PF tiene otra duración, porque hay condiciones operacionales distintas, distinto contexto operacional, o estamos haciendo inspecciones muy genéricas, sin validar adecuadamente los niveles de alarma o incluso las mismas variables de inspección. Entonces, si no tenemos un intervalo PF repetible, un intervalo PF claro en nuestras máquinas, obviamente no será posible establecer ninguna estrategia de mantenimiento que nos ayude a intervenir oportunamente el equipo. Entonces tenemos que trabajar con intervalos PF o modos de falla que desarrollen intervalos PF consistentes. No importa si se desarrolla el punto P más temprano o más tarde, siempre el punto, la distancia o el tiempo transcurrido entre P y F es lo importante. Yo puedo encontrar un síntoma más temprano, un síntoma en una etapa más temprana de la producción que otro síntoma, pero siempre desde que aparece el punto P hasta que se considera la falla funcional, siempre va a ser el mismo periodo de tiempo. Esto es lo que se considera un proceso o un intervalo PF consistente. La inspección, como habíamos mencionado, es posible hacerla entonces, debe ser posible hacerla al menos a la mitad de ese intervalo PF. Si no es viable hacer la inspección a la mitad del intervalo PF, por términos de costo, de acceso a la tecnología o de acceso incluso al mismo componente para inspección, bueno, ya no sería útil tampoco establecer una estrategia de mantenimiento basados en estos límites de tiempo, en estos espacios de tiempo, en este intervalo PF. Tendríamos que buscar otras tareas de mantenimiento para combatir ese modo de falla. La inspección tiene que ser factible técnicamente y económicamente, y poderse hacer, ya viable hacerla al menos a la mitad de ese intervalo PF. Eso nos lleva al intervalo PF neto. Ese intervalo PF neto se calcula con el intervalo PF determinado menos el intervalo de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una serie de inspecciones definidas, estas inspecciones tienen un tiempo, un intervalo. Supongamos que tenemos un PF de 10 meses. Transcurren 10 meses entre la detección temprana del síntoma hasta la falla funcional. Si en ese periodo si con una curva PF de 10 meses nosotros estamos haciendo inspecciones cada mes, realmente el intervalo PF útil, PF neto, sería esos 10 meses menos el mes que nos cuesta la inspección. Tendríamos en este caso un intervalo PF de 9 meses, 10 menos 1, 9 meses. Es importante esto a la hora de planificar actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, porque sabemos que no contamos con todo el intervalo PF, sino que tenemos que restar el intervalo de inspección. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros aumentamos el intervalo de inspección a 2 meses o a 3 meses, el intervalo PF también se va a recortar, el intervalo PF neto. Eso nos daría menos tiempo para advertir la falla y obviamente menos tiempo para intervenir el activo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a inspeccionar mensualmente o semanalmente o diariamente para estar bien anticipado? Bueno, no. Lo que significa esto es que tenemos que ajustar nuestro intervalo de inspección
a nuestras capacidades de mantenimiento y a las necesidades del activo, en que tienen que involucrarse muchos factores como la seguridad, la criticidad, la mantenibilidad, el costo del mantenimiento, lo difícil que sea la planificación. Todo eso entra en juego a la hora de establecer un intervalo de inspección. Si tenemos un equipo que es muy crítico y tiene una muy baja mantenibilidad, entonces tenemos que hacer nuestras inspecciones más frecuentes, de manera de advertir los problemas más tempranos y tener un intervalo PF suficiente para lograr una planificación exitosa. El intervalo PF depende entonces de las expectativas. ¿Qué tan crítico es el equipo? ¿Qué tan crítico es para la seguridad, para el ambiente? Una falla en este sistema involucra un riesgo importante para la seguridad del personal, de las máquinas, del ambiente, de la industria en general. Si es así, tendremos que ser más cuidadosos estableciendo esas frecuencias de inspección y estableciendo también los límites que van a determinar el valor P. Se involucra también aquí el costo del mantenimiento. ¿Qué tanto cuesta hacer mantenimiento en ese equipo? Incluyendo la mantenibilidad. Los efectos sobre la calidad del producto. Si una falla involucra afectación a la calidad y eso afecta los compromisos que se tengan con clientes, bueno, entonces también tenemos que ajustar nuestras frecuencias de inspección y nuestro intervalo PF a esa situación. La producción, obviamente, tiene que ser considerada. Muchas veces es el primer criterio a considerar, pero ya vemos que la seguridad y los costos también tienen que priorizarse en este sentido. A la hora de hacer un análisis de criticidad, no solamente se busca la afectación de la producción, sino también se prioriza la afectación a la seguridad y el efecto también económico que tiene esa falla. Entonces el punto P y el punto F van a depender de las expectativas y del contexto operacional en el que estemos manejándonos con ese activo. ¿Un punto P qué es? Entonces es un punto caliente, por ejemplo, en una inspección termográfica. ¿Qué tan caliente? Bueno, dependiendo de la criticidad de este sistema, nosotros podemos definir nuestro límite permisible basado en estándares, basado en criticidad. Un punto P puede ser el incremento de ruido ultrasónico, puede ser la aparición o el incremento de partículas de desgaste en un aceite lubricante fuera de un cierto límite establecido, puede ser la disminución de espesor dentro de un límite en una tubería, puede ser un nivel de fuga aceptable o no. Esos pueden ser los criterios para establecer un punto P. El punto F no es como les había aclarado al principio, no es cuando la máquina explotó, cuando apareció el humo o el fuego. ¿No? El punto F también tiene que ser definido proactivamente. ¿Qué es el punto F? Bueno, cuando se llega a una temperatura que, si bien se considera alta, todavía no es dañina para el equipo. Tenemos que trabajar en función de proteger el sistema. Los sistemas de inspección, las metodologías de inspección, no son para encontrar o determinar cuándo un equipo va a fallar, son para proteger el equipo, precisamente para proteger el equipo y proteger su entorno. Bien, el punto F puede ser asociado con producción, a considerarse un bajo flujo, una baja presión, o asociado con desempeño mecánico, por ejemplo, una alta vibración que pueda afectar componentes de la máquina o incluso a los operadores o la seguridad ambiental. Entonces, para eso tenemos que tener una clara definición de lo que es la función del activo, para qué ese activo está en operación, para qué fue adquirido, eso considerando sus funciones primarias, pero también definir el entorno operativo considerando las funciones secundarias. Entonces tenemos que tener muy claro, y esto no es algo arbitrario, que se define de forma arbitraria, es parte del proceso MSC que determina cuáles son las funciones del activo, las funciones primarias y secundarias. Se analizan los síntomas en el análisis de modos y efectos de falla, la detectabilidad de esos síntomas, las consecuencias de esos síntomas, y todo eso nos va a llevar a nosotros a establecer con claridad la definición del punto P y del punto F de manera proactiva.
Algunas veces vemos por ahí en publicaciones de internet, por ejemplo, eh, algunas figuras de curvas PF en las que se pone la tecnología predictiva, la tecnología de inspección para para detectar una determinada falla, un determinado modo de falla. Esas curvas a veces son genéricas y tienden un poco a ser comerciales. Bien, entonces es importante aclarar que toda curva PF es para un modo de falla, no es una curva genérica, es para un modo de falla. Aquí tenemos un ejemplo para la falla de rodamiento, algo muy clásico en equipos rotativos. Entonces aquí vemos, bueno, ¿cuándo es el punto P? ¿Cómo definimos el punto P para la falla de un rodamiento? Bueno, se ha establecido los estudios han demostrado que un rodamiento cuando comienza a fallar, sus primeras etapas, sus primeros síntomas, se refieren a un incremento del ruido en el nivel ultrasónico, o sea, un incremento del ruido de muy alta frecuencia y que incluso se puede detectar esto hasta con un año de anticipación. Por lo tanto, es una buena práctica si lo que estamos vigilando es un rodamiento, establecer un programa de inspección basado en el nivel de ruido ultrasónico. Si bien este ruido ultrasónico es una buena advertencia, más adelante el desarrollo de esta falla, de este modo de falla, puede incorporar vibración anormal, vibración convencional, que incluso nos puede advertir 6 meses antes. Entonces, tenemos que el ruido ultrasónico es mejor para este modo de falla. Las vibraciones convencionales lo advierten un poco más tarde. Entonces, es cuestión de recursos. Tenemos el recurso para ir a este nivel de P. ¿Vale la pena ir a este nivel de P desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico? Son las preguntas que hay que responder. Si este síntoma se sigue desarrollando, obviamente esa fricción que se convierte en vibración luego se va a convertir en calor. Entonces, obviamente, si estamos monitoreando un rodamiento en base a la temperatura, vamos a advertir más tarde el problema y vamos a tener mucho menos tiempo para intervenir el activo, para planificar un mantenimiento preventivo o correctivo para solucionar ese problema. Y así vamos avanzando. Luego ese ruido que antes era ultrasónico se traslada al rango sónico y podemos escuchar ese rodamiento sonando. Cuando nos llama el operador, que escucha un ruido extraño en la máquina, obviamente la falla no ocurrió en este momento cuando se escucha, ¿verdad? Es todo un proceso de desarrollo de esa falla para llegar a este evento final. Si continuamos avanzando en el deterioro, bueno, ya la temperatura se hará palpable al tacto y podríamos ver incluso síntomas de ese rodamiento con nuestros propios sentidos, síntomas de falla de ese rodamiento con nuestros propios sentidos. Entonces la tecnología obviamente ayuda a detectar este punto P en un nivel más temprano de la falla, en un nivel más incipiente. Pero no debemos confundirnos con que esta es una mejor tecnología entonces para evaluar todas las máquinas que tengan rodamiento. Depende del modo de falla que estamos evaluando. Si lo que estamos evaluando entonces en esa máquina es un problema eléctrico o un problema de desbalanceo, por ejemplo, obviamente el ruido ultrasónico no nos va a advertir sobre eso. Ya es la vibración lo que nos advierte sobre un problema de desgaste en el impulsor, por ejemplo, de una bomba. Lo vamos a ver mejor con esto. Para el modo de falla, desgaste del impulsor que produzca desbalanceo del impulsor, el ruido ultrasónico no va a ser una buena elección. Es por eso que las máquinas, las distintas máquinas se evalúan con distintas tecnologías, no porque una sea mejor que otra, sino porque cada una de ellas ve cosas diferentes, ve las etapas de falla o los síntomas de la falla de forma diferente. Entonces hay que analizar el modo de falla y sus síntomas para definir adecuadamente ese punto P. La detección de P dependerá entonces de esa técnica de inspección. Y ciertamente hay que definir las condiciones funcionales y operacionales. Estos no son, como vemos ahí, se incrementa el ruido ultrasónico. No, se incrementa el ruido ultrasónico en un nivel. ¿Cuánto? 8 decibeles, 10 decibeles. Hay que definir cuánto se incrementa el ruido ultrasónico. ¿Contra qué voy a comparar yo para decidir que este punto P se ha alcanzado? No son valores genéricos, son valores totalmente personalizados para esa máquina, para ese entorno operacional y para nuestras expectativas operativas.
Es importante a la hora de definir estos valores de P, de F, estos intervalos PF, contar con los registros históricos, los registros de fallas anteriores, los registros de tendencias que tengamos de todas las variables que estamos monitoreando, nos ayudan mucho a establecer estos valores de manera bien precisa. Este es un ejemplo de cómo el punto P, a veces no creamos que vamos a ver este patrón, esta curva, ¿verdad? Decíamos que esto es esquemático. En la realidad lo que vemos son las variables que estamos inspeccionando. Aquí vemos un ejemplo de una falla de rodamiento en un motor eléctrico. Está monitoreando aquí el nivel de ruido ultrasónico dentro de ciertos límites establecidos para esa máquina, para la velocidad a la que opera esa máquina, la potencia a la que opera esa máquina y para el tipo de rodamiento que tiene esa máquina se establece un nivel permisible. Una vez que ese nivel permisible se supera, es lo que nosotros determinamos, ese es nuestro punto P de falla potencial. Primer síntoma de advertencia de que hay un problema sobre este modo de falla. Ese es nuestro punto P. Lo podemos ver a través de diversos formatos, ¿no? Ese punto P. Si lo vemos en la PF, sería este punto. El primer punto de advertencia, incremento del nivel de ruido ultrasónico. En este caso no se tomó ninguna previsión. Se dejó avanzar la falla, diversas razones, generalmente las razones son de producción. Sigue entonces, ¿qué va a pasar si no tomo ninguna acción? Bueno, la falla va a seguir su curso, la falla va a seguir desarrollando, no hay otra manera de pararla si no se interviene. Podemos ir a inspeccionarla todos los días, si antes era mensual y ahora vamos diario, no va a pasar absolutamente nada, la falla va a seguir su curso. Y lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar otro síntoma más avanzado, en este caso, más adelante, meses después se incrementa es la vibración convencional, digamos. Hay un pico de vibración acá, ya el problema es más severo, estaríamos ahora en este punto. Ciertamente el rodamiento todavía no, o todavía puede seguir operando en ese nivel, pero ya tenemos una advertencia de que nuestro intervalo PF se ha reducido, ya tenemos un síntoma más avanzado. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada, si no intervenimos? Bueno, caeremos siempre en este nivel. Y lo que va a ocurrir es que vamos a ver la candela y el humo y ya no va a hacer falta ningún tipo de tecnología de inspección para darnos cuenta que el rodamiento falló. Aquí el intervalo digamos, la ventana que tenemos para hacer mantenimiento se redujo a 0. Ahora es una falla catastrófica, ahora no es nada planificado, tenemos que actuar de manera de emergencia. Bien, desde el punto P hasta que falló el equipo, pasaron 7 meses. Pero esto es una forma muy costosa de determinar el punto PF. Ya sabemos, la próxima vez en esta máquina, cuando alcancemos este nivel de ruido ultrasónico, ya tenemos un registro histórico de que de aquí hasta que falló pasaron 7 meses. Pudiera ser ese nuestra primera referencia de punto PF en el futuro. Una forma, como les dije, costosa de saber. ¿Bien? No es la intención de un programa de inspección determinar entonces cuándo va a fallar un equipo, sino determinar cuándo hacerle mantenimiento. Yo siempre digo, el término se le dice mantenimiento predictivo. O sea, lo que tenemos que predecir es el mantenimiento, no es fallas predictivas. No me interesa cuándo va a fallar, me interesa es cuándo hacerle mantenimiento para evitar la consecuencia de las fallas. Bien, entonces, si yo tengo una advertencia, ¿cuándo voy a intervenir? Bueno, ya es el momento de intervenir. Comencemos a planificar todo el proceso de procura, todo el proceso de servicios, de repuesto que necesitamos para intervenir. Seguramente en 7 meses o menos vamos a tener la oportunidad de intervenir ese sistema. No solo es la tecnología la que entonces nos va a ayudar a determinar nuestro punto P en la curva PF. El proceso de inspección tiene que ser integral. A veces pasamos por alto los pequeños detalles y eso también tiene que entrar dentro del plan de inspección.
El proceso MCC, el proceso RCM, enfatiza mucho sobre la seguridad. La seguridad es una palabra que se nombra muchas veces. Después de mantenimiento y después de confiabilidad, la palabra seguridad es la que más se nombra en el informe de RCM o en los libros de RCM2. Por lo tanto, es una prioridad para la inspección establecer parámetros de seguridad. Y cosas tan pequeñas como esta, involucrar al personal de seguridad en nuestras inspecciones es bien importante. Aquí tenemos un ejemplo de el modo de falla fuga de aceite en una cajera, por ejemplo. Eso puede comenzar con una pequeña mancha de aceite en el piso o incluso en la propia máquina, que pasa desapercibido y que ninguna tecnología la va a detectar como nivel de vibración, como nivel de ruido o como nivel de temperatura. Simplemente es una pequeña fuga ahí. Esa fuga se va a incrementar porque si no solucionamos el problema, lo que va a aumentar la severidad de ese problema. Y esa pequeña mancha se va a convertir luego en un charco que el personal de seguridad puede advertir como una falla. Pero eso para el operador o para el mantenedor todavía no es una falla, o para el inspector, si no tiene la amplia visión de evaluar en conjunto todas las variables que afectan la condición de un equipo. Obviamente, al haber mayor severidad de esa fuga, vamos a tener un bajo nivel de aceite que notan los operadores. Los mantenedores van a corregir ese nivel de aceite, no corrigen la fuga, pero corrigen el nivel, que es la consecuencia, no corrigen la causa, sino la consecuencia. Y pueden ellos notar como un problema el alto consumo de aceite. Más adelante, cuando falle este sistema de reposición de nivel, el rodamiento se va a sufrir, y entonces venimos con nuestras altas tecnologías de monitoreo de ruido ultrasónico, de vibraciones, a darnos cuenta de que tenemos fricción. Y encontramos, si lo hacemos basado eso en ruido, encontramos entonces el problema de la fuga mucho más avanzado. Bien, entonces se trata de integrar todo este tipo de variables para anticipar pequeños problemas que van a desencadenar en grandes fallas. Entonces la tecnología hay que tener claro que ve los síntomas. Esta tecnología ve los síntomas, pero no ve las causas. Las causas tenemos que analizarlas, entrar en un proceso de análisis para corregirlas. La inspección entonces debe ser integral y complementarse todas estas variables de estado. La inspección se debe alinear con las expectativas, con los estándares de desempeño, de seguridad, con priorizar la seguridad, no solo la producción. El proceso MCC siempre prioriza la seguridad. Entonces, un ejemplo acá de cómo pequeños detalles, pequeñas inspecciones pueden anticiparse también a grandes problemas. El PF, el tiempo PF, es difícil de obtenerlo, no hay tablas que nos digan eso, a menos que se simule el proceso de falla, es difícil establecer cuál es ese proceso PF. Entonces, una de las formas, digamos, más precisas de establecer ese tiempo PF, ese intervalo PF, es a través de la experiencia, a través de aprender de las fallas que se han presentado en las plantas. ¿Bien? Entonces, cada vez que tenemos digamos, históricos, estos históricos revisados en el tiempo nos pueden ayudar a determinar el punto P óptimo. Bien, si bien las máquinas pueden soportar ciertos niveles, si nosotros anticipamos esos niveles de manera más temprana, vamos a tener una mayor cobertura para el mantenimiento. Un ejemplo acá, un ejemplo real, es la inspección de un transformador, el modo de falla de conexión o falso contacto en un formador. Siempre los modos de falla es trabajar sobre las fallas que han ocurrido y recurrir al historial de la máquina, al historial de la planta, a la memoria del personal para advertir cuáles son esos problemas que han ocurrido, porque seguramente los problemas ocurridos van a volver a ocurrir. Entonces, en este caso, el problema falso contacto o el modo de falla de falso contacto, aquí lo advertimos como un pequeño cambio de temperatura. Aquí en este caso el punto P se restableció como un cambio de 15 grados centígrados respecto a un componente similar. Este conector tiene 15 grados más que el otro conector más frío. Ya eso es una anormalidad, ya eso es una falla potencial. Ya tenemos que ir tomando nuestras previsiones. Me interesa saber que esto va a fallar dentro de
vamos a ver cuánto fue, 9 meses. Entonces no voy a tomar acciones sino hasta el mes 8. Bien, no, ya tengo un problema. Si yo corrijo este problema aquí, esto significa menos tiempo de parada, menos repuesto, menos exposición a la inseguridad, digamos, a problemas de seguridad. Y obviamente no tenemos el espacio o la disponibilidad para intervenirlo en esta oportunidad, pero bueno, sabemos que tenemos un tiempo importante para comenzar esa planificación. Muchas veces esto no se hace es por desconocimiento, porque dicen, bueno, tenemos que parar. Obviamente hay que parar para arreglar cualquier cosa, tienes que parar, no vas a hacer eso con carga, con la planta de servicio. Seguramente en un periodo de meses vamos a tener alguna oportunidad. Si esto está planificado, ya en algún momento vamos a poder programar esa actividad y no esperar que sea la falla la que programe el evento. Entonces son casos, vemos cómo a lo largo de un periodo la máquina va hablando, nos va indicando cómo el proceso de deterioro se va presentando, es cuantificable ese proceso de deterioro y en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos, esto es así y por eso es que la curva PF nos ayuda a planificar esas actividades de mantenimiento preventivo o correctivo para evitar las consecuencias de la falla. Porque una vez que aparece el síntoma, no hay nada que pueda pasar para que se detenga su evolución a menos que hagamos la tarea de mantenimiento oportunamente. Entonces nuestra curva PF, que típicamente el proceso MCC lo había establecido desde el punto P al punto F, también se le ha agregado una extensión. Esto lo hizo el señor Douglas Plutnik. Bien, él determinó o digamos expandió la curva PF hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Él ha establecido estos 3 niveles de la curva PF. Y aquí para ir concluyendo. Una zona reactiva donde ya no necesitamos instrumentos especializados o tecnologías para detectar los problemas se hacen evidentes, se hacen peligrosos y ya hay que actuar de manera de emergencia. Cero planificación, es cuando los operadores nos llaman, es mantenimiento basado en el radio de comunicación del operador. Bien. Una zona de síntomas, que es aquella que se evalúa con nuestras tecnologías predictivas, las distintas tecnologías predictivas, dependiendo de cada modo de falla, dependiendo de cada tipo de máquina y del contexto operacional, alguna tecnología predictiva será más adecuada que otra. Aquí entonces estamos evitando las consecuencias de las fallas, interviniendo el equipo o planificando nuestros mantenimientos de manera segura y de manera oportuna, basado en modos de falla. Una de las ventajas de planificar el mantenimiento acá, además de que es más económico, es que actuamos sobre tareas específicas. En este área se planifican tareas específicas de mantenimiento, no se hacen tareas genéricas. Bien, entonces vamos a corregir un modo de falla particular, un modo de falla característico y eso requiere entonces un procedimiento particular, unas herramientas particulares, repuestos particulares. Un mantenimiento centrado en ese modo de falla. Y luego tenemos lo que se llama la zona proactiva, que es todo aquello que podemos hacer para evitar la falla. Si bien este punto P es una advertencia temprana y es bastante importante determinarlo, hay muchas cosas que podemos hacer para que este punto P no aparezca o para que aparezca más tarde en el proceso productivo de estos activos. ¿Bien? Son todas estas acciones de mantenimiento de precisión asociados a la lubricación, a una buena alineación, a un buen balanceo, a especificaciones de torque, limpieza incluso, procedimientos de precisión de ensamblaje y montaje, cómo montamos los rodamientos, cómo se lubrican, cómo se aplica torque a las conexiones, cómo es el proceso de alineación. Todo eso son cosas o actividades que nos ayudan a mejorar la operación de la planta, del activo y obviamente extienden la aparición del punto P. Bien, entonces la curva PF se ha extendido a una curva que ahora la llaman IPF, comenzando desde la instalación, es lo que significa la I, desde la instalación del sistema. Bien. Para llegar ahí, a esta zona proactiva, es necesario analizar. Bien, los problemas no se solucionan con mantenimiento.
Podemos hacer mucho mantenimiento y lo que estamos corrigiendo básicamente son las consecuencias de la falla, son los síntomas. Para corregir los problemas debemos hacer es análisis, analizar esos problemas y entonces corregir la causa raíz de esos problemas. En conclusión, en el desarrollo de la curva PF hay una cosa cierta. La severidad del problema se incrementa con el tiempo. Si no actuamos, el problema avanza. El desgaste es progresivo, y no solo progresivo, es acelerado. Mientras más avanza el tiempo, el problema se incrementa con mayor velocidad. Si no se interviene, el equipo fallará funcionalmente. No hay manera de evitar eso. Si se presenta la falla funcional, habrá mayor daño colateral en los equipos, en el entorno del equipo, será más costoso, mucho más tiempo de mantenimiento, más afectación a la seguridad. Mientras más tarde se intervenga, mayor será el costo. Si uno no planifica, entonces la falla lo hará. Entonces, ese intervalo PF se vuelve importante para nuestra planificación de mantenimiento, pero lo que realmente es relevante es detectar ese punto P al definir entonces en nuestros análisis de modo y efectos de falla, ese punto P en nuestro proceso de MSC, ese punto P. Cuando lo encontramos, cuando ciertamente validamos que se está presentando ese síntoma producto de un modo de fallo en desarrollo, no tenemos que hacer mucho análisis científico para decir que, bueno, ¿cuánto es entonces, cuánto falta para que la máquina falle? Eso no es la respuesta que se espera, eso no es la pregunta que debemos responder, ¿cuánto falta para que la máquina falle? No, ya encontramos el problema, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para que ese problema no se desarrolle? ¿Qué hacemos para evitar que ese problema tenga consecuencias mayores? Y, más importante, ¿qué hacemos para evitar que ese problema no vuelva a ocurrir? Más allá de determinar cuánto va a pasar para que el equipo falle, bueno, es determinar, bueno, qué tenemos que hacer para que no ocurra de nuevo este problema P y qué tenemos que hacer en lo inmediato para que el problema no pase a mayores consecuencias. Bien, esto es lo que les quería presentar. Y bueno, les recomiendo esta bibliografía. Todo personal o profesional que se dedique al mantenimiento, a la confiabilidad, a la inspección, tiene que tener a la mano estos libros. Si quieres aprender bien sobre la curva PF, más allá de lo que puedas encontrar en internet o de los webinars que puedas ver, tienes que leer el informe de MSC de Nolan y Head. Es digamos, la fuente primaria sobre lo que es la curva PF. Luego lo define sumamente bien John Murray en su libro RCM2, una excelente fuente para entender lo que es la curva PF, usarla a nuestro favor y entender realmente cómo ella puede ayudarnos en una mejor evaluación de nuestros equipos. Y recomiendo leer este artículo que está en internet, Expandiendo la curva. Es muy bueno porque habla sobre lo que hacemos para evitar que aparezca el punto P, lo que se ha determinado o denominado el mantenimiento proactivo. Bien, con esto espero que se hayan mantenido aquí.